Estas últimas 2 semanas yo he podido de verdad que crecer en el Señor y le doy gracias a Dios por esto, porque uno se da cuenta que en todo momento uno está cambiando. La Biblia dice que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, y a medida que pasa el tiempo y nosotros tenemos que enfrentarnos a retos, pruebas, la realización de proyectos, yo puedo decirte con toda sinceridad que es gratificante llegar a ese tipo de situaciones en compañía y en comunión con Dios. Brevemente y a manera de introducción quiero compartirte que este domingo 6 de octubre tuve el privilegio de inaugurar una exposición que tenía alrededor de 2 años ya gestándola para que se pudiese llevar a cabo, pero luego de que terminé de exponer y de inaugurar esta exposición y que todo salió conforme a la voluntad de Dios, de verdad que las expectativas fueron superadas. Qué lindo es sentir paz en tu corazón de que simplemente cumpliste un proceso, pero que eso no es el sentido de tu vida, sino que es un escalón más, y que en ese proceso tú puedes ir conociendo más a nuestro Dios Todopoderoso. Porque ciertamente en el pasado yo cometía algunos errores o experimenté algunos fracasos porque tenía toda mi atención puesta en un proyecto y luego que lo materializaba sentía que estaba como vacío. Pero me di cuenta que el error era mío y que cuando yo involucro a Dios y Él me permite, me empieza a dar herramientas para conocerlo más, el momento en que tú materializas o cumples esa etapa en tu vida, se siente es una satisfacción, una plenitud, porque es como que lo conocí un poco más y tengo mucho más por conocerlo porque Él es infinito. Hoy nosotros vamos a estudiar, vamos a titular este estudio El Gran Yo Soy, porque vamos a hablar de nuestro Dios Todopoderoso y lo importante que es conocerle a Él como Él nos dejó, porque cuando tú lo conoces a Él, y cómo puedes conocerlo a Él, con ese libro que Él nos permite y que Él dejó libre acceso para cada uno de nosotros, tú puedes comprender que ya ni siquiera la plenitud se encuentra en la realización de un proyecto o en la conquista de una meta, sino que en todos los escenarios tú puedes reconocer que cada uno de esos procesos tiene sentido si te permite acercarte un poco más al propósito por medio del cual Él te predestinó para vivir en este tiempo, en el país donde te encuentras, con los padres que tienes, con la trayectoria que llevas. Toda esa serie de elementos Dios lo toma en cuenta para glorificar y exaltar su nombre. Con esta introducción yo quiero leerte en primer lugar el Salmo 9, versículo 10. Dice la palabra del Señor así: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan, los que conocen tu nombre. En la época bíblica se atribuía al nombre una considerable importancia. No es como en la actualidad que ponemos nombres a nuestros hijos, a nuestras mascotas y establecimientos con una ligereza. En el tiempo de la era bíblica no era así. El nombre manifestaba el carácter y parte de la personalidad de la persona. Cuando tú lees en la Biblia los nombres, por ejemplo, hay un nombre que aparece creo que 2 veces nada más en la Biblia, Jabes. Pero Jabes tiene una connotación de dolor. Y cuando tú lees la poca descripción que la Biblia habla de Jabes, te das cuenta de que fue una persona que conoció el dolor, que sufrió. Y su nombre habla de ese carácter, de esa personalidad, de esa trayectoria. Para familiarizarnos un poco más con esto, yo quiero darte algunos ejemplos. Ejemplo número 1, Abraham. Él se llamaba Abraham, y Dios le cambia el nombre a Abraham. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque ese nombre significa el padre de multitudes. Y este hombre, que era estéril, que iba a dejar su herencia a un criado, se convirtió en padre de multitudes. En segundo lugar tenemos, por ejemplo, a Jacob. Y Jacob
le colocaron ese nombre porque él salió agarrando el talón de su gemelo Esaú. Y es interesante que Jacob tiene la raíz etimológica hebrea que significa talón, pero también significa y tiene la misma raíz el que suplanta, el engañador. Y cuando conocemos la historia de Jacob, nos damos cuenta de que fue suplantador, fue engañador. Luego tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia su nombre, ya no se llama Jacob, ya no es el engañador, sino ahora se llama Israel. Y la palabra Israel o el nombre Israel significa uno que lucha con Dios o el que lucha con Dios. Entonces, con esto vemos que es importante los nombres en la Biblia. Ahora, volviendo a nuestro versículo inicial, Salmo 9:10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, refiriéndose a Dios. Ahora, Jesús manifestó la naturaleza divina de su Padre y vamos un momento a Juan 17:6 para comprobar esto. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Muy bien, para yo conocer a ese Dios Padre, cuando yo veo cómo actuó Jesucristo, cómo caminó, qué dijo, cómo se comportó, todo lo que él manifestó en su ministerio en la tierra, hablaba del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué nombre nos dejó Dios de él en su palabra? Vamos a leer Éxodo 3, del 11 al 14. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Por qué era importante el nombre? Porque el nombre, recuerda, en ese tiempo no había internet, no habían fotografías, no habían retratos ni videos. El nombre hablaba de la persona, proyectaba parte de su carácter. Moisés se sentía incompetente de este pedido de liberar su pueblo. Dios le dice, yo estaré contigo, ok. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Porque con el nombre puedo conocer un poco de ese Dios, ¿qué le voy a responder? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre de Dios, yo soy el que soy. Yo soy en mayúscula. Nosotros hoy vamos a estudiar bien esto para comprender qué significa eso y de qué está hablando de la personalidad y del carácter de ese Dios Padre. Moisés pregunta, ¿quién soy yo para que vaya ante Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y básicamente Dios le responde, no es cuestión de quién eres tú, sino de quién soy yo. Y esto lo podemos traer al presente. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos minúsculos, pequeños ante el gran problema, la gran calamidad, el gran proyecto, la gran interrogante, el gran acertijo que se encuentra en nuestras vidas? En ese momento es importante recordar, no es lo grande que yo sea, es con quién estoy. Si yo estoy con el yo soy,
yo estaré tranquilo. Porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Entonces, si tú te encuentras en esa situación de tu vida, y estoy dando una perla antes de escudriñar un poco el yo soy, yo quiero recordarte que el mismo Moisés se sintió incompetente de sacar, de liderar a un pueblo con toda esa cantidad de personas que tuvo que llevar por 40 años por el desierto. Pero no era él, no eran sus competencias, no era su habilidad, es con quien él estaba. Hoy quiero recordarte que no enfoques tus habilidades, no enfoques tus cualidades. Lo más importante es, tú conoces el gran yo soy. Eso es lo que hace la diferencia. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Vamos a dar algunas definiciones de qué significa yo soy el que soy. En primer lugar, está hablando de que Él es el autoexistente y tiene su ser viene de sí mismo, no tiene un origen. Aquí empezamos a tener una diferencia importante con este Dios. Yo tengo un padre y una madre. Mi padre tuvo una madre y un padre, y así podemos tener un árbol genealógico al igual que tú. Yo tengo un origen, pero cuando yo conozco a este Dios es el autoexistente. Él no tiene origen, Él es un ser de sí mismo. Y empiezo yo a enfrentarme y a deslumbrarme de la grandeza de este Dios. En segundo lugar, el yo soy el que soy está hablando de un Dios eterno, inmutable. Siempre es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Yo te acabo de decir en el comienzo de este estudio de que yo estaba agradecido con Dios por lo que Él me ha permitido crecer, ver, incluso muchas veces me permite experimentar dolor para aprender. Y cuando yo empiezo a ver en el pasado fotografías que yo realizaba, por ejemplo, yo digo, wow, qué feas, qué falta de composición. Cuando empiezo a ver incluso videos que realicé en el pasado, digo, me faltó mucho concretar, ser específico, no abordé este tema. Qué mal lo hice. Cuando incluso veo fotos de mi persona, yo digo, wow, qué feo estaba, cómo mi esposa se fijó en mí. Entonces, ¿de qué está hablando esto? De que nosotros estamos siempre cambiando. Es lo normal cambiar. Deberíamos cambiar para bien. Hay unos que cambian para mal, hay otros que están igual, que es gravísimo. Pero cuando se trata de Dios, Él es inmutable. Él es el mismo. Y esto es una garantía, esto es una invitación a que tú tengas descanso en que ese Dios de la Biblia que le dijo a Moisés, ve porque yo estaré contigo, es el mismo hoy. Es un Dios autoexistente, es un Dios eterno, es un Dios inmutable, es un Dios fiel, es un Dios que no miente. Esto me genera a mí sosiego, acercarme en un mundo que está cambiando tanto a un Dios que no cambia. Yo soy el que soy también se refiere a que Él es incomprensible. No podemos por medios humanos desentrañar lo que Él es. Este nombre detiene todas las indagatorias osadas y curiosas acerca de Dios. Sus pensamientos son más altos. Sus caminos no son nuestros caminos. Debemos de tener un concepto amplio, grande de quién es Dios. Porque al momento de yo enfrentarme a estos retos o a estos propósitos que son grandes, no importa lo pequeños que yo sea. Ahí juega un rol fundamental el concepto que yo tenga de Dios. Si yo tengo un concepto grande de este Dios, yo tengo una confianza grande en este Dios y descanso en Él. Yo soy el que soy en el hebreo. Esta frase, este nombre eran 4 consonantes.
Los estudiantes, los escribas, los eruditos evitaban pronunciar estas 4 consonantes y por eso le llamaban en otras oportunidades Adonai. Le llamaban Curios, el Señor. Después empezaron a unir Adonai con estas 4 consonantes y se creó algo que se podría pronunciar como Yahweh. Y después de ahí viene Jehová. Y Jehová, Yahweh, que viene de estas 4 consonantes, habla de yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Dios nos está diciendo, en otras palabras podríamos decir, a ti no te interesa quién soy yo, pero preocúpate porque yo esté contigo. ¿Y por qué razón podríamos ser tan tajantes? Porque una mente finita como la tuya y como la mía no puede comprender una mente infinita como Dios. Cuando tú vas al libro de Job, que tiene tantas calamidades, que pasó por tantos dolores, cuando él le hace tantas preguntas a Dios y Dios decide revelarse a él, él no responde sus interrogantes. Él le hace más preguntas porque a través de esas preguntas, si él se responde, va a comprender, va a concluir que él es pequeño ante un Dios tan grande. Cuando nosotros comprendemos la grandeza de este Dios autoexistente, descansamos en él, confiamos en él. Tenemos un Dios grande, por ende una confianza grande. Dios existe por sí mismo. Dios no tiene origen. Él es la causa de todas las cosas. Podríamos llamar que Él es la causa no causada. Ese es Dios. Ahora, la esencia de todo pecado es ser independiente. En realidad, todos dependemos de la gran causa. Yo soy decidió dar vida al universo, al planeta, reorganizó todo e hizo posible que el planeta existiese con las condiciones para que tú y yo pudiésemos respirar. Deberíamos tener una actitud dependiente con el Dios único autoexistente. Pero resulta ser que hay algo que se llama pecado y el pecado invita a que el hombre piense en que puede ser algo sin Dios. Comenzó desde Satanás. Cuando tú vas a Isaías 14:14, que describe la caída de Lucifer o del lucero de la mañana o de Hilel, que se convirtió en Satanás, Isaías 14:14 dice lo siguiente: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está la clave. Quería ser semejante a ese Dios autoexistente, al gran yo soy. Dios Padre es el yo soy el que soy. Una criatura dice yo seré como Él es y cae en pecado y es desterrado. Y cuando tú vas al primer pecado, que es cuando Satanás, que intentó ser como el Altísimo y cayó en maldición, empieza a manipular a la primera pareja, en Génesis 3:5, fíjate, presta atención a lo que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él intentó ser como el Altísimo, no lo logró. Y le dice a la pareja, a la primera pareja, ustedes serán como Él es. No es cierto, te mintió. Nadie puede ser como el gran yo soy. Yo soy el que soy. Ese es Dios. Él es autoexistente. Él es inmutable. Él es todopoderoso. El pecado se alimenta con una actitud de un ser independiente que quiere ser su propio Dios. Si tú empiezas a comprender esto, tú te das cuenta, ¿cómo llevo yo mi vida? ¿Dependiendo del gran yo soy
o con una actitud de yo seré esto. Y cuando yo empiezo a llevar esa vida, yo seré esto, yo seré aquello, yo estoy creyendo que yo soy el que soy. Y no es cierto. Porque muchas veces Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Muchas veces Dios, a estos superhombres, y yo me incluyo ahí, Dios le permite que pase por la aflicción, que pase por el valle de sombra de muerte, que pase por el desierto, que caiga en el lodo, en el pozo cenagoso, en la cisterna. ¿Para qué? Para recordarte que tú no eres el yo soy. Para recordarte que tú no eres autoexistente, tú eres un ser dependiente. Nos humilla. ¿Y para qué nos humilla? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el gran yo soy. Ese es el Dios grande, autoexistente, que dijo, yo soy el que soy. Cuando tú vayas, tú le vas a decir a Faraón, yo soy, me envía. ¿Por qué? Porque tu problema no va a ser conmigo, Faraón. Tu problema es con Dios. Es distinto. Es una bendición conocer a este gran yo soy. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre. Tú estás envejeciendo, yo estoy envejeciendo. No tenemos las mismas fuerzas. Tenemos que cuidarnos para poder postergar, alargar un poco nuestra salud. Pero entiende, querido, es un engaño del mundo pensar yo soy. No, yo no soy nada. Separado de Cristo, yo no puedo hacer nada. Él es la vid. Yo soy un pámpano. Y para poder llevar fruto, tengo que estar dependiente del autoexistente. Vamos al Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, esa palabra ahí, Jehová, Yahweh, Yahvé, ahí, mas tú, yo soy. Mas tú, el gran autoexistente, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás para siempre. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. O sea, muy bien. Aquí me está hablando este salmo que la tierra, que los cielos, eso va a perecer. Eso tiene un final. La naturaleza nos recuerda, por ejemplo, en este momento que estamos viendo ese huracán en Florida, yo empecé a ver las noticias, veo unas personas que estaban en un crucero y tuvieron que venir helicópteros a sacarlos del crucero. Imagínate tú cuántas familias tenían esa planificación, vamos a llegar hasta acá, vamos a tener ese momento recreativo, vamos a tener ese tiempo de paz, y de repente se hacen pedazos los planes porque yo soy, permite y nos recuerda a través de la naturaleza que Él es el autoexistente. Pero a veces nosotros planificamos cosas sin tomar en cuenta a que si Dios lo permite, porque si la tierra que Él fundó y los cielos que son obras de sus manos van a perecer y van a envejecer, ¿qué queda para mí? ¿Qué queda para mí que estoy sujeto a la naturaleza? En este tiempo la naturaleza nos recuerda, eres dependiente, eres pequeño, eres finito, eres frágil, tienes limitaciones. Ah, qué sabiduría hay reconocer
pero Dios es el mismo. Pero yo soy permanece para siempre, pero Él fundó la tierra. Yo no sé si tú lo sabes, pero el salmista en este salmo sigue clamando a Dios. Y en vez de mirar su propia vida que se está desvaneciendo, mira a Dios que permanece para siempre. La vida del salmista desfallece y la grandeza de Dios permanece. Esa es una perspectiva de vida saludable. Es una perspectiva de vida donde hay plenitud de gozo, porque si yo empiezo a verme a mí, yo no tengo esperanza. Hoy me pueden estar aplaudiendo, mañana me podrán estar clavando un puñal por la espalda. Si lo hicieron a Cristo y le gritaban Hosana y después a la semana crucifíquenlo, ¿qué queda para nosotros? Entonces, la idea, el enfoque de este yo soy es recordar, yo estoy envejeciendo, yo estoy desfalleciendo. Si yo tengo la mira puesta en mí, no tengo esperanza. Si tengo la mira puesta en un par, no tengo esperanza. Si tengo la mira puesta en un político, no tengo esperanza. Porque ahí me retumba un versículo que habla: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone por carne su propio brazo y su corazón se aleja de Jehová. ¿Por qué? Porque ese hombre también es finito, dependiente y frágil. Nosotros deberíamos de conocer y de demostrar con acciones concretas y contundentes que anhelamos todos los días conocer un poco más de ese Dios autoexistente, de ese Dios que le dijo a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, de ese Dios que nos habla en muchas oportunidades y nos recuerda lo débil del mundo escogió Dios, lo vil, lo que no es para que fuese. ¿Por qué lo hizo así? Para que nadie se gloríe, para que podamos reconocer que no es por nuestras fuerzas, no es a través de nuestras actitudes o cualidades, es con el Espíritu de Dios. Como dice el profeta, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de yo soy el que soy. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga. Quiero animarte a que puedas estar con nosotros el próximo miércoles en transmisión en vivo, que vamos a continuar y ahora vamos a enfocar a Jesucristo, porque Él proyectó el nombre de Dios. Si yo quiero conocer al Padre más, yo tengo que mirar a Cristo y todas las veces que Cristo dijo, yo soy. Y de esta manera, ese Dios desconocido que quizás tienes, vas a empezar a conocerle un poco más. Y va a convertirse en tu centro, en tu norte, en ese sentido de vida que debería ser el ideal. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Que la gracia y que la paz de Dios esté contigo.